¿Está ya el doctor Bravo? Sí, doctor, le agradezco muchísimo por este contacto con la sorpresa del día viernes, con el operativo que finalmente fue casi perfecto, porque no hubo bajas, no se disparó un tiro, pero lo que sigue, todo lo que conlleva esta aprehensión. ¿Cómo ve la situación, doctor? Gracias por este contacto. Gracias a usted, buen día. Bueno, yo concuerdo plenamente en cuanto al tema de la protección que usted manifiesta que se ha suscitado. Nótese que durante 20, 30 años Bolivia no había aprendido un líder importante del crimen, eh, y esto se da en razón a que el actual gobierno, el presidente acude a Washington y suscribe un convenio, el Escudo de las Américas, con Donald Trump. Y ahí es donde se toma la decisión de aprender a Marcet, se dan las órdenes y ese es el punto clave, el quiebre, ¿no? Ese convenio que hace de que Bolivia dé un gran paso, ¿no? Y demuestra a la vez la protección que se tenía principalmente del masismo. Otro elemento probatorio de aquello es una publicación de la revista Bella, cuando muestra a todos los miembros del gobierno, desde el mayor escalón, ¿no? que hacían parte de esa protección, lo dice la Bella. Inclusive se mandó un embajador y que prometió con bombo y platillo que iba a procesar a Bella. Estuvo 2 años allá con el dinero público viviendo y bueno, ahí está la Bella tranquila, lo que quiere decir que lo que manifestó la Bella era cierto, ¿no? Entonces, un funcionario, funcionarios nefastos fueron el ministro de gobierno y el viceministro, recuerdo ahora, ex policía, ¿no? Aguilera. Aguilera, ¿no? Y con la complacencia del presidente de la República, que ahora Arce, que está preso. Y lo digo porque si no hay resultados en la lucha contra el crimen, entonces debería haber ser modificado. Y nótese que Marcet fue procurado el 2023 gracias a que el ministro de Gobierno del Paraguay se lo gritó en cara, ¿no? Públicamente. Y tuvo que ser en junio el ministro del Interior uruguayo, que también se lo dijo en una reunión de ministros, e hicieron ese show de que iban a ir a prenderlo, ¿no? Pero salieron audio, el mismo Marcet manifestó de que quien lo alertaba era el director de la FLN, que el, a- le puso un apodo al ministro diciendo que era Sonia, se dice que sería por alusión a Sonia Atalá, quien en la época de los 80 coadyuvó con las investigaciones de la justicia americana como una testigo protegida y delató a varios narcotraficantes de aquella década. Entonces, hemos estado viviendo de esta manera al grado que tenemos un juez que ha sido recientemente aprendido, que no bastaba con las resoluciones favoreciendo a narcotraficantes, sino que se dio el lujo de guardarle droga, gran cantidad, en un galpón de su propiedad, ¿no? Y fue visto gestionando las famosas maletas que no sabemos si era droga o dinero eh, en el aeropuerto. Teníamos cualquier cantidad de sicariatos en las calles. Entonces, ha sido terrible, ¿no? Ese es el problema de cuando hay la convivencia de las autoridades con el narcotráfico y ha sido terrible para el país. Esperemos que este gran logro sea el primer paso, ¿no? Para la edificación de otra imagen de Bolivia que no sea que solo aparecemos por la crónica roja, ¿no? De lo que se vive en el país.
Doctor, a ver, el fiscal general hacía alusión de que en este caso, en el caso de la captura de Marcet, la fiscalía no intervino para nada y bueno, la DEA se lo llevó a Estados Unidos. Pero en ese sentido, ¿cómo funciona los procesos que van a seguir a quienes estaban detrás o trabajaban con Marcet si la fiscalía no intervino en la aprehensión del principal acusado? Bueno, hay que verificar de que un fiscal no está capacitado para un enfrentamiento armado con delincuentes como lo tiene que estar un policía. No es necesario en ese instante de la aprehensión, por eso está la orden que emite un fiscal o un juez, ¿no? Para que la fuerza pública lo haga efectivo. Y entonces, además, por lo complejo que significaba aprender a Marcet, la información no podía fugarse, fue manejado ciertamente de manera exclusiva por la policía. Pero el fiscal entiendo que apareció a las 6 de la mañana, ¿no? Este, reitero, en ese instante no es necesario la presencia del fiscal. El fiscal no le va a poner la pistola y le va a dar la voz de aprehensión. El policía tranquilamente le dice, vengo a llevarlo a usted aprendido porque acá hay una orden del fiscal, del juez. Entonces, no era capital que esté el fiscal en ese momento. Ahora, ¿cómo debería actuar la fiscalía con estos presuntos vínculos que tuvo Marcet con quienes por ahí lo protegían? Debiera procesar, ¿no? Investigar, etcétera. Ahí está Aguilera, ¿no? Que hizo del caso Marcet un acto de extorsión enorme para mucha gente porque se fueron atrás del que jugaba fútbol con Marcet, el que le traía a las muchachas a Marcet, de la que le alquilaba la casa, la que le vendía el vehículo, en fin, ¿no? Pero no contra la organización que él representa, ¿no? Entonces, fueron actos extorsivos. Yo le puedo mostrar a usted, yo tengo un proceso. A una mujer se la catalogó, se la procesó dentro de este caso y ingresaron a su casa y encontraron dos cajas de balas con un permiso de portación de arma de su ex marido, del cual se había separado 5 años. La aprendieron por armas y cuando el juez la libera, fueron por el tema de legitimación de ganancias ilícitas, que también la liberó. El actual fiscal de distrito del Beni la acusa por legitimación de ganancias ilícitas apenas con el informe del policía, que dio cuenta de cómo allanaron, pero no dice de ninguna manera cómo, cuándo habría efectuado la legitimación. Y en esa investigación yo he sido notificado con 3 rechazos en favor de los hermanos de Marcet y 3 sobreseimientos en favor de los hermanos, perdón, los cuñados de Marcet. Entonces, imagínese usted, a esas personas las liberan y a una mujer porque tenía una caja de balas que eran de su ex marido, 2 cajitas de balas, no, pequeñitas, ni siquiera vamos a decir una caja de manzana, ¿no? Etcétera, y se lo procesa. Entonces, yo no sé hasta dónde pues, nuestra justicia ha sido, perdón, juristas argentinos han indicado que Bolivia no tiene la capacidad de procesar casos importantes de crimen. O sea, solo estamos listos para procesar a un tipo que se robó una garrafa, el que se tiró un celular, etcétera. Y la prueba es de que a pesar de que Marcel tenía procesos aquí, fue entregado a Estados Unidos, ¿no? Porque en Bolivia no hay esa capacidad, la corrupción es demasiado grande, ¿no? Hasta el ministro de Gobierno señaló de manera delicada de que no tendríamos cárcel, ¿no? Pero en realidad se refería a esta situación que le acabo de manifestar, de que la administración de justicia en Bolivia no es garantía, tanto es que somos el segundo país del cono sur en ser corruptos, ¿no? Y no se ha hecho ningún acto político para limpiar eso.
Y dos cosas importantes, perdón, otra cosa importante es que no tenemos los mecanismos suficientes, las herramientas jurídicas como el pinchado de teléfono, ¿no? O la negociación de la pena, que yo creo que Marcet, si es inteligente, en Estados Unidos se va a someter a coadyuvar con las autoridades para, como le sucedió a Carlos Leder, a pesar de ser del mismo calibre de Pablo Escobar, él entrega información y solo va a purgar 27 años y no una cadena perpetua como le está pasando a Chapo Guzmán. Entonces, ese mecanismo es el que, jurídico es el que necesitamos imponer en Bolivia de la negociación de la pena, donde el de menor capacidad, cualquiera que sea, entregue a la organización, porque Marcet en realidad era un gerente de la transnacional del crimen, del PCC, en Bolivia y que en poco tiempo va a estar otro, ¿no? Seguramente con un perfil más bajo, no tan arrogante como Merced, que lo llevó a esta situación. La última, doctor, con esto del escudo de las Américas, ¿será que ahora sí se animan a entrar al Chapare? Eh, no tendría yo la capacidad de decirle eso porque yo creo que lo de Chapare pasa por acuerdos políticos, ¿no? Evo Morales continúa siendo un político, tanto es que le consultan, opina a pesar de estar perseguido, a pesar de ser un político nefasto para Bolivia. Despilfarró el mayor ingreso de dinero que tuvimos en la historia del país. Y no sé, bueno, y ahí está plagado también la administración de masistas, ¿no? Que no es que estén de la anterior gestión, sino que ingresan, eso es lo que la prensa refleja, ¿no? Están ingresando. Entonces yo creo que pasa por un tema político y veremos o esperemos que así sea, que el Chapare sea intervenido porque es de ahí donde Marcet conseguía la droga, es de ahí donde nace, es la fuente, ¿no? del narcotráfico y Marcet obtenía esa droga como un gerente y la llevaba hacia el Brasil para que luego vía África entre a Europa, ¿no? Doctor, yo quiero agradecerle muchísimo por este tiempo. A usted que tenga muy buenos días, gracias. Muchísimas gracias.